Se considera como fundador a Arthur Schopenhauer. Él es el fundador de este tipo de corriente. Entonces, hablar de Arthur Schopenhauer es hablar netamente de un filósofo conocido como filósofo de los artistas, el filósofo misógino, el filósofo pesimista. Para entender un poco a este filósofo, es necesario que nosotros nos adentremos un poco a su historia, ¿no? Un poco a su biografía, para poder ver qué es lo que pudo haber pasado por su cabeza para poder traernos este tipo de filosofía. Tenemos entonces que Arthur Schopenhauer vivió en una familia de la cual no había muy buenas referencias de la madre. La madre lo maltrataba, el padre cae enfermo, él era muy apegado a papá, fallece el padre, se queda solo con la madre, con la cual nunca consideró que sea una buena madre y que vivía del dinero del padre. Este personaje comenzaría a llevar su estudio a los campos de la filosofía gracias a la filosofía kantiana. Él conocería las obras de Immanuel Kant y manifiesta y se declara a sí mismo como el único seguidor legítimo de Immanuel Kant. Así se denomina él. Se enamoraría e iniciaría una relación sentimental, para lo cual después de un tiempo pediría matrimonio y sería rechazado y abandonado. Años más tarde volvería a iniciar otra relación sentimental, de la cual también después de un tiempo le pediría matrimonio y también sería rechazado. Sacaría ahí nomás la conclusión del que él estuvo ocupándose económicamente de estas dos mujeres. Y recuerda que también su madre era así. De ahí que este personaje en su obra El arte de tratar a una mujer manifiesta que las mujeres son seres de cabellos largos y mentes muy cortas. Según Schopenhauer, la naturaleza ha brindado de razonamiento al varón, mas no a la mujer. Entonces, como la mujer no tiene raciocinio, la naturaleza a ellas les ha brindado un cuerpo estético, para que con ese cuerpo estético puedan atrapar a los varones que sí razonan, y así el varón trabajaría toda su vida y ellas podrían ser mantenidas por los varones. Es una idea muy fuerte la que nos dice sobre las mujeres este personaje. Por eso se le considera el filósofo misógino, porque odia a las mujeres, pues, ¿no? Tarde o temprano, él sacaría una obra que es su obra cumbre, El mundo como voluntad y representación, que no es más que una traducción más completa de la filosofía kantiana. Este personaje traería prácticamente la filosofía de Kant y lo llevaría a un campo pesimista, porque es justamente él el filósofo pesimista. Este personaje, al sacar su obra máxima, que es El mundo como voluntad y representación, ingresaría después a la Universidad de Berlín. Ya en la Universidad de Berlín haría una especie de muestra de su conocimiento, de sus clases al ingresar a la Universidad de Berlín, y sería no elogiado por la gran mayoría de catedráticos, a excepción de uno, que consideraba que
lo que hablaba Schopenhauer estaba totalmente incorrecto. Y muchos dicen que ahí pudo haber iniciado la rivalidad de estos dos, ya que este otro individuo criticaba todo tipo de ponencia que haría Schopenhauer. Pero aún así, al tener la aceptación de la gran mayoría, Schopenhauer fue aceptado en la Universidad de Berlín para dictar clases en un ciclo determinado de duración de 6 meses. Pero muchos, como les digo, piensan que ahí habría iniciado su rivalidad. ¿Quién era este otro catedrático de la Universidad de Berlín que quiso hacerle la vida imposible a Schopenhauer? Ya lo conoces. Hegel. Hegel ya estaría en la Universidad de Berlín. Recordemos que inicialmente no tenía muchos alumnos, ya que no era comprensible la filosofía hegeliana, pero cuando sacó la obra Fenomenología del Espíritu y su fama se acrecentó, todo el mundo estudiaba ahora con Hegel. Quería que Hegel les enseñara. Era el amo y señor de la Universidad de Berlín, en una época en la cual tú elegías qué curso extracurricular llevar y cuál no. Por lo tanto, siempre elegían a Hegel y por eso su aula siempre estaba repleta. Mientras que los demás tenían una cantidad normal y considerable. Schopenhauer está seguro que con su obra El mundo como voluntad y representación puede destruir todo el sistema hegeliano. Quiere decir, él está convencido que con esta obra puede destruir todo el pensamiento que Hegel construyó. Y lo va a demostrar. Así que pide enseñar los mismos días que Hegel a las mismas horas y se pone en el salón continuo al salón de Hegel. Claramente se ve la intención. Su intención de Schopenhauer es humillar a Hegel, haciendo ver que en sus propios seguidores, en sus propios alumnos, se den cuenta de la farsa del sistema hegeliano y abandonen sus clases. En otras palabras, quería robarse a sus alumnos. Por eso que exigió los mismos días y en el salón al costado de Hegel. Iniciaría con 4 alumnos. 4 alumnos a los que él reprobaría del curso. Schopenhauer no disminuyó en nada su cantidad de alumnos. Schopenhauer, decepcionado al acabar los 6 meses de enseñanza, se retira de la Universidad de Berlín sin lograr la venganza o la victoria contra Hegel. Entonces se entera también a la par que la editorial donde había sacado su obra estaba quemando sus obras porque nadie compraba. Schopenhauer tiene una forma muy peculiar de escribir, que a diferencia de Hegel, son obras muy complicadas de comprender, para Schopenhauer su escritura es deliciosa. Tú comprendes muy bien la filosofía o los libros de Schopenhauer, no son nada complicados, nada complicados. Se pueden entender muy bien. Por eso, los únicos que compraban la obra de Schopenhauer no eran filósofos, no eran científicos, era gente que estaba dedicado a las artes, músicos, literatos, ellos eran los que compraban la obra. Por lo tanto, no tuvo mucha aceptación la obra. Así que la editorial comenzó a deshacerse de las obras de Schopenhauer. Entonces, ¿cómo es que Schopenhauer adquiere la fama? Poco a poco estos artistas irían divulgando la filosofía de Schopenhauer hasta llegar a los académicos. Y como les digo, la forma de escritura de Schopenhauer es muy amena. Por lo tanto, solo era cuestión de tiempo de que eso se propague y comiencen a leer el pensamiento de Schopenhauer y se den cuenta de verdad de que Hegel tenía muchos errores. Pero para eso ya Schopenhauer estaba en su lecho de muerte. Quiere decir que Schopenhauer
se hizo famoso sin saber que fue famoso. Él llegaría a morir cuando iniciaría su fama. Si te das cuenta, no tuvo una vida muy agradable que digamos, una infancia traumática, relaciones desastrosas, eh, victorias nulas académicas, obras que él vio que no llegaron al éxito. Sin embargo, hoy en día el mundo como voluntad y representación es una obra sensacional de la filosofía. Schopenhauer tiene una frase pesimista. Este es el peor de los mundos posibles. Para Schopenhauer, este mundo, las personas buscan obtener placer, ser felices, pero eso es negativo, es engañoso. Lo único real en este mundo es que existe el dolor. El dolor existe en esta vida y el dolor es lo único que te garantiza que estás vivo. ¿Te das cuenta? Es muy pesimista, muy pesimista. Dice que este es el peor de los mundos posibles, ya que hemos venido a este mundo a sufrir. Hemos venido a este mundo para justamente conocer el dolor. Y ese dolor aparece constantemente por el hecho nada más de buscar la felicidad, ya que ahí se encuentra el engaño, dice Schopenhauer. Por eso, la única manera de liberarnos del dolor sería dejar de existir. Este sería el paraíso de Schopenhauer, la inexistencia. Lo que sí manifestaba Schopenhauer era de que debíamos ayudar, debíamos de ser piadosos, que eso es lo más humano que hay, y ayudar a quienes nos necesitan, porque este es el peor de los mundos posibles. Y mañana más tarde nosotros estaremos en el lugar de abajo. Así que sé piadoso, ayuda al resto, porque es el peor de los mundos posibles y tarde o temprano tú serás el que necesite dicha ayuda. Eso es Schopenhauer. Y muchos coinciden de que esa es la única diferencia fundamental que existe entre Schopenhauer y el continuador de la filosofía voluntarista, ya que cuando se habla de Friedrich Nietzsche, para este filósofo se le pregunta qué debemos de hacer con la sociedad. Y él responde, hay que eliminarla. Quiere decir, para este filósofo es fundamental eliminar la religión y la filosofía, pero la filosofía occidental. Ya es necesario eliminar la filosofía occidental. Él aborrece a dos tipos de filósofos. Uno es Sócrates por impartir una ética engañosa y otro es Platón por vendernos la existencia de otro mundo sobrenatural. Dice, considera a estos dos filósofos unos enfermos, que eso se tiene que eliminar. Y cuando le preguntamos sobre el progreso, dice que el progreso es una ilusión. No existe el progreso. Todo es un eterno retorno. ¿Dónde está el progreso? Decimos que a comparación de las épocas esclavistas medievales, hemos progresado, porque en aquel entonces había violencia, batallas, guerras, pero en la actualidad sigue habiendo guerras, sigue habiendo luchas, peleas. ¿Dónde está el progreso? Decimos que hemos progresado, pero en las acciones seguimos siendo los mismos. Es más, cada vez somos más débiles. Eso es cierto. Creemos, dice este filósofo, que la tecnología nos da progreso, cuando en realidad nos debilita.
Si se les manda, por ejemplo, un trabajo, antes se tenía que buscar en libros, leerlos, hacer una síntesis y responder. Hoy en día te vas a internet, Wikipedia, control C, control V. ¿Qué pasaría entonces si no hubiera internet? La gente se vuelve loca. Recordarás cuando, por ejemplo, las redes sociales principales cayeron. No había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, Twitter. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que la gente estaba desesperada. No sabía qué hacer. Decía ahora, ¿cómo me comunico con mi ser querido? O sea, ahora es imposible comunicarnos porque no hay redes sociales. ¿Qué hacían entonces antes el ser humano cuando no había redes sociales? Cuando ni siquiera había teléfono. ¿Acaso no se comunicaban? Pero ahora la tecnología nos hace un facilismo que nos convierte dependiente a ellos. Y por lo tanto, creemos que hemos progresado cuando ahora somos más débiles que antes. Entonces, dice que el mundo no es como siempre lo hemos imaginado. Critica este sistema, mira. Pasado, presente y futuro. El pasado, pues ya pasó. El futuro aún no existe. Solo existe el presente. Pero, ¿qué es el presente? Se supone que lo que estamos haciendo hoy, pero hay un detalle. Si yo pongo, por ejemplo, acá un número, pongo el 1, ¿será presente o ya será pasado? Bueno, ya pasó. No lo estoy haciendo ahora. Ya pasó. Es pasado. Si yo pongo el 2, ya pasó. ¿Dónde está el presente? Si yo digo hola, ya es pasado. ¿En dónde está el presente? Solo te das cuenta que hay el futuro que aún no existe y el pasado cuando ya lo hiciste. Entonces, ¿cómo explicamos la existencia del presente? Dice que esto es complicado de comprender porque pensamos que la vida es lineal, pero no es lineal, es cíclica. Es cíclica. Acá tenemos, por ejemplo, un fragmento, un aforismo de la obra nietzscheana. Dice lo siguiente: mi doctrina es, vive de tal modo que llegues a desear vivir otra vez. Este es tu deber porque revivirás de todas formas. ¿Qué quiere decir? Que debes de pensar en tu estilo de vida. Imagínate, si hasta el día de hoy mueres y tu vida se repite exactamente como lo has vivido. Tus mismos padres, tus mismos amigos, tu mismo colegio, te tropiezas con la misma piedra, todo se repite. ¿Te gustaría volver a vivir tu vida? Si tu respuesta es no, qué feo, no, no me gusta mi vida, no quiero volver a tener una vida así, entonces Nietzsche diría que hay un problema en tu vida. Si no te gustaría volver a vivir tu vida, entonces estás haciendo algo mal con tu vida y debes cambiarlo ya. Porque tú debes de vivir de tal modo que desees volver a vivir otra vez. Cuando te reúnes con tus amigos y la pasas genial, ¿qué quieres? Que se vuelvan a reunir otra vez. Fuiste a la playa, la pasaste genial. ¿Qué quisieras? Que vuelva a pasar. Entonces, todos nosotros sabremos que estamos viviendo como se debe vivir cuando querramos que se repita nuestra misma vida. A eso lo conoce como el eterno retorno. Para él, nosotros tenemos un ciclo de vida, pero que al morir volvemos a nacer.
y repetir nuestra vida nuevamente. Y toda la sociedad funciona así. Creemos que progresamos, que estamos haciendo algo y regresan las guerras, la destrucción y volvemos a reconstruir algo, nuevamente de nuevo las guerras y así. Todo sigue una vida cíclica. A eso se le llama el eterno retorno. El filósofo tiene muchas obras muy importantes. Tiene El Anticristo, El origen de la tragedia, Humano demasiado humano, Crepúsculo de los ídolos. Tiene Más allá del bien y el mal, La Gaia Ciencia. Son las obras, una de las pocas muestras de las obras que tiene el filósofo. El filósofo Friedrich Nietzsche escribió su primer manuscrito a los 14 años. Publicaría El origen de la tragedia cuando recién estaba en la base 2. Quiere decir, este filósofo tiene un intelecto prematuro. A los 25 años de edad, él ya era catedrático en la Universidad de Basilea. 25 años, y era catedrático. Se le conoce como el pequeño pastor, ya que su padre es pastor, literalmente, pastor. Tiene su secta religiosa. Y el filósofo Friedrich Nietzsche de pequeño era muy apegado a papá, muy apegado a papá. Y muere el padre. Por psicología sabes que entonces, con la ausencia de la figura paterna, el hermano mayor asumiría entonces el reemplazo de la figura masculina. Se pegaría ahora el hermano mayor, pero que también moriría al año. Entonces, generaría un pequeño rencor en el pequeño Nietzsche, que en su manuscrito, su autobiografía, que realizó a los 14 años, pondría que ahí generó las primeras cuestiones a Dios. Entonces, este pensador se quedaría viviendo pues con su hermana Elizabeth Nietzsche y con su madre. Este filósofo sería también considerado el profeta del nihilismo. ¿Por qué? Su obra maestra, la obra máxima de este filósofo se llama Así habló Zaratustra. ¿Ya? Así se llama su obra. Así habló Zaratustra. En esa obra, Zaratustra es un profeta. Y como es la máxima obra, a él también le llamarán el profeta. En dicha obra nos hablará de 3 tipos de nihilismo. Nihilismo del niño, del camello y del león. Como nos habla del nihilismo y es un profeta, entonces a Nietzsche le llamarán el profeta del nihilismo. Él es el irracionalista porque propone que seamos más irracionales. Se le llama el profeta del porvenir porque él mismo dice, yo no escribo para el siglo XIX en la cual me encuentro, yo escribo para el siglo XX y XXI, porque considera que su filosofía está hecho para sociedades que estén preparadas para esa filosofía, ya que las del siglo XIX no está preparada la sociedad para su conocimiento. Por eso se denomina el filósofo del porvenir. Y sí fue cierto, ¿no? En el siglo XX, Elizabeth Nietzsche entregaría los manuscritos del filósofo a los nazis. De ahí que la SS del nazismo leería las obras nietzscheanas. Por eso, los nazis tienen sus bases en el voluntarismo vitalista de Nietzsche. Así como Marx va a influenciar a la URSS, Nietzsche, su filosofía, influenciaría a los nazis. Se le considera, según Ricoeur, también como uno de los filósofos de la sospecha. ¿Y quiénes son los otros? Son 3 filósofos de las sospechas. Son 3.
Se le llama filósofo de la sospecha a Freud, a Sigmund Freud, a Karl Marx y a Friedrich Nietzsche. No se olviden, ¿ah? Los tres filósofos de la sospecha serían Freud, Marx y Nietzsche. Son los tres filósofos de la sospecha porque los tres escriben contra la religión, contra el sistema. Son filósofos de la sospecha. Cuando Nietzsche ya llega a los finales de su vida, escribiría su última obra llamada Voluntad de Poder, firmando con el seudónimo del crucificado. Es también llamado vitalista porque propone darle mayor pleitesía a la vida. Mira esta frase: Dios ha muerto. Frase célebre que llevaría la fama a este filósofo. ¿A qué hace referencia este tipo de frases? Dice que la idea de Dios que ha construido la sociedad limita en la forma de valorar las cosas, según Nietzsche. Entonces, dice que una cosa es lo que tú haces y otra es lo que tú dices. Y que muchos pueden decir que creen en Dios, pero con sus acciones están demostrando lo contrario. Por lo tanto, Dios ha muerto y la sociedad lo ha matado. Quiere decir que ya no hay Dios por culpa del hombre mismo. Y ahora que no hay Dios, es necesario construir nuevos valores, dice Nietzsche. Habla así habló Zaratustra, de dos tipos de espíritus, lógico, de manera metafórica, Apolinio y Dionisiaco. Nombres en honor a Dios, a dos dioses mitológicos griegos, Apolo y Dionisio. Recordemos que hablar nosotros de la moral del amo y la moral del esclavo es una cierta influencia de la conciencia de amo y esclavo que Hegel habría manifestado. ¿Quiénes son aquellos que tienen la moral de esclavo o la moral del siervo? Son aquellos que se caracterizan por llevarlo todo a la razón. Quiere decir, si tú, por ejemplo, ves hoy en día que se está viendo delincuencia en Guaral, Huacho y Barranca, pero de niveles proporcionados, si ven que están asaltando, robándole a alguien, golpeándole y todo, las personas van a observar, pero no van a hacer nada para ayudar. ¿Por qué? Porque razonan y dicen, no, si yo me meto, me pueden hacer algo. Pueden tener arma, me pueden atentar contra mi vida, entonces mejor no intervengo. Mientras que los de moral de amo son irracionalistas. Alguien, por ejemplo, pasó, vio la acción y sin pensar se metió a ayudar. ¿Quién habrá sido entonces más humano? El amo. Nietzsche dice que muchos pensamos demasiado y no actuamos. Es necesario actuar primero y después pensar. Es necesario que nos dejemos llevar por esos instintos que hemos perdido, ya que somos animales enfermos, que hemos perdido nuestros instintos por culpa de un razonamiento excesivo. Los esclavos creen en la igualdad. En otras palabras, nos meten en la cabeza, dice Nietzsche, que todos somos iguales. Y como nos meten en la cabeza que todos somos iguales, ¿qué pasa cuando alguien progresa y tú no lo haces? Entonces rajamos, maleteamos. ¿Por qué? Claro, somos iguales. Entonces él, ¿por qué progresa y yo no? Voy a rajar, voy a maletear, porque somos iguales. Y Nietzsche dice, no, respeta las jerarquías. Si hay alguien mejor que tú, admíralo, respétalo. Y tienes que mentalizarte, llegar a ser así y superarlo.
porque es necesario entender que todos no somos iguales. Y es la parte que los nazis malinterpretarían, ¿no? De ahí que creen en la supremacía de su raza. Oculta la verdad los esclavos. En cambio, el amo, y es la parte más complicada, dice Nietzsche, siempre habla con la verdad. ¿Es difícil hablar siempre con la verdad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hoy en día, como en el siglo XXI, Nietzsche está de moda, hay películas, series que están hechas bajo la filosofía nietzscheana. Muchos hablan, por ejemplo, por ahí de la serie en Netflix llamada Lucifer. El personaje Lucifer se basa en una moral de amo, totalmente moral del amo, y siempre se caracteriza por decir la verdad, que es lo más complicado. Por lo tanto, dice Nietzsche que debemos eliminar estos valores que lo tiene cualquier hombre y hacer una transmutación de valores y cambiar a la moral del amo. Y lo principal, valorar la vida. Hay que valorar la vida sobre todas las cosas. Cuando tú valores la vida, entonces dejarás de ser simplemente un hombre, pasarás por esa cuerda delgada y te convertirás en el Umbermensch, el superhombre, que sería una especie de macho alfa en esta sociedad. Bien,